Buenos días, niños del quinto grado. ¿Cómo están? Nuevamente, el día de hoy vamos a estar trabajando en castellano, hoy miércoles 11 de agosto de 2021. Un clima muy frío el día de hoy. Y vamos a recordar que el 15 de agosto se recuerda la fundación de Asunción. ¿Quién lo fundó? El capitán Juan de Salazar y Espinosa. ¿En qué fecha? 15 de agosto de 1537. Él había venido con don Pedro de Mendoza, que era el primer adelantado del Río de la Plata. También recordamos que el 16 de agosto se conmemora el Día del Niño. ¿Por qué motivo? Es en conmemoración de los niños mártires que lucharon en la batalla de Acostañú durante la guerra de la Triple Alianza. Esta batalla se realizó el 16 de agosto de 1869. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy y vamos a leer primeramente este texto que dice La mula de alquiler. En aquellos lejanos tiempos no había autos, camiones y ómnibus, taxis, motos ni bicicletas. El medio de transporte más usado era el caballo y los que no lo tenían iban a pie o si podían alquilaban un burro o una mula. En el corral había una mula que nadie alquilaba y por lo tanto al dueño no le importaba alimentarla porque no le producía dinero. La mula tenía hambre y miraba sin poder alcanzar los verdes prados que veía desde su encierro. Si alguien me alquila, voy a poder salir y comer esos ricos pastos, pensaba. Así que, cuando apareció un campesino interesado en alquilar un animal, la mula trató de llamar su atención. Se movió inquieta, animosa y ágil, y el hombre la eligió. Al verse fuera del corral, la mula empezó a correr, tanto que el que lo montaba casi no podía controlarla. La mula quería llegar a los verdes pastos. Cuando llegaron allí se detuvo, pero el hombre la obligó a seguir. Te alquilé para que me lleves, no para que te quedes, le dijo. La mula se empacó y el hombre la castigó, pero no consiguió que el animal se moviese y, enfurecido, le pegó. La mula reaccionó con coces y mordiscos y luego al trote ligero se dirigió a los pastos. Libre, libre, decía mientras corría. El hombre debió seguir su camino a pie y dicen que a la mula nadie pudo atraparla. Esta es una adaptación de Gepe. Bueno, ahora que hemos leído esto, vamos a informarnos también acerca de los artículos. Dice, me informo. Los artículos son palabras que acompañan al sustantivo y siempre van delante de él. Se dividen en definidos o indefinidos. Los artículos definidos son aquellos que hablan de algo que conocemos y podemos identificar. Y los artículos indefinidos son aquellos que hablan de algo que no conocemos o que no podemos identificar. En español, los dos tipos de artículos presentan forma femenina, masculina, singular y plural. Los artículos siempre deben concordar en género y número con el sustantivo al que acompaña. Entonces tenemos aquí los artículos masculino singular es él. Vamos a ver primero los artículos definidos. Él es un artículo masculino singular. La es un artículo definido femenino singular. Los es un artículo definido masculino plural. Las es un artículo definido femenino plural. Ahora vamos con los artículos indefinidos. Un es un artículo indefinido masculino singular. Una es un artículo indefinido femenino singular. Unos es un artículo indefinido masculino plural y unas es un artículo indefinido femenino plural. Bueno, entonces tenemos los ejemplos. Autobús es masculino y está en singular, entonces nosotros decimos el autobús cuando es un artículo definido. Cuando es un artículo indefinido decimos un autobús. Casa es femenino singular, entonces decimos la casa con el artículo la, femenino singular, artículo definido. Una casa. Entonces está en femenino singular, pero es indefinido, una casa. Coches, masculino plural. Entonces decimos los coches, o podemos decir unos coches. Casas, es femenino plural, decimos las casas o unas casas. Bueno, referente a esto, entonces nosotros trabajamos en castellano el día de hoy
acuerdo, desacuerdo, la capacidad que hay que cumplir, los indicadores, vale 4 puntos esta tarea. Y dice, leo el texto mula de alquiler y luego realizo los ejercicios. Ya leímos. Dice 1. Enumero los hechos de 1 al 4 según fueron desarrollándose en el texto. Dice, necesidad del campesino de alquilar una mula. Reacción del campesino ante la actitud de la mula. Reacción de la mula ante la actitud del campesino. Deseo de la mula de ser alquilada. Entonces, ¿cuál ocurrió primero? Necesidad del... Vamos a ver nuevamente el texto para no equivocarnos. Dice, en aquellos lejanos tiempos no había autos, camiones, etcétera, etcétera. El medio de transporte más usado era el caballo y los que no tenían iban a pie. Si podían, alquilaban un burro o una mula. En el corral había una mula que nadie alquilaba y por lo tanto el dueño no le importaba alimentarla porque no le producía dinero. La mula tenía hambre y miraba sin poder alcanzar los verdes prados que veía desde su encierro. Si alguien me alquila, voy a poder salir y comer esos ricos pastos. Entonces ese es número 1, porque ella necesitaba que alguien le alquile. Entonces, donde dice deseo de la mula de ser alquilada, es número 1. Luego, vamos a seguir leyendo. Dice, así que cuando apareció un campesino interesado en alquilar un animal, la mula trató de llamar su atención y se movió inquieta, animosa y ágil, y el hombre la eligió, dice. Entonces, ese es número 2. Necesidad del campesino de alquilar una mula es 2. Luego dice, seguimos. Al verse fuera del corral, la mula empezó a correr tanto que el que lo montaba casi no podía controlarla. La mula quería llegar a los verdes pastos. Cuando llegaron allí se detuvo, pero el hombre la obligó a seguir. Te alquilé para que me lleves, no para que te quedes, le dijo. La mula se empacó y el hombre lo castigó, pero no consiguió que el animal se moviese y enfurecido le pegó. Entonces, reacción del campesino ante la actitud de la mula es número 3. Y el número 4 es reacción de la mula ante la actitud del campesino. Entonces vamos. ¿Qué número va a ser? 2, 3, 4, 1. Dice el 2. En las siguientes oraciones encierro en círculo los artículos y indico a qué clase corresponde. Entonces vamos. Un burro estaba en el corral. ¿Cuál es acá mi artículo? Entonces voy a encerrar en círculo un. Y escribo abajo que es artículo definido. Luego encierro en círculo el artículo el. Y escribo abajo artículo, acá en un es artículo indefinido. Y acá en el es artículo definido. Entonces, indefinido, definido. La mula tenía hambre, encierro en círculo la. Y la es un artículo definido. Los animales estaban en el corral. Los es un artículo definido. El, encierro en círculo, es un artículo definido. Unos campesinos llegaron al corral. Encierro en círculo unos y uno es un artículo indefinido. Entonces, un artículo indefinido. El artículo definido. La artículo definido. Los artículos definidos, el artículo definido, unos artículo indefinido. 3. Subrayo las oraciones que indican opinión y encierro en círculo las que indican hecho. En el corral había una mula. Ese es un hecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, encerrar en círculo la que indica hecho. Entonces, encierro en círculo. Segundo, se cree que antiguamente el caballo era el medio de transporte más utilizado. Esta es una opinión, entonces hay que subrayar el segundo. El tercero dice, la mula se empacó y el campesino la castigó. Este es un hecho, entonces encierro en círculo. Y el último, la mula, el burro y el caballo son animales salvajes. Es una opinión, entonces subrayo. El 4 dice, escribo mi acuerdo o desacuerdo sobre la actitud del dueño de la mula al no querer alimentarla. Entonces vas a escribir ahí, ¿estás de acuerdo con que el dueño de la mula no le haya alimentado a la mula? ¿O estás en desacuerdo, verdad? Y vas a escribir por qué. ¿Por qué estás de acuerdo en que no le haya alimentado o en por qué estás en desacuerdo en que no le haya alimentado? Vas a escribir con tus palabras.